Ayer traje mis lámparas antiguas y voy a comenzar ese estudio con algo acerca de estas. Es una lámpara típica en el primer siglo, el tiempo de Jesucristo. Es el tamaño típico y no es grande. Muchas veces cuando alguien ve una de estas, una respuesta muy común es no es tan grande. Yo pensaba que sería más grande. Y sí, yo también la primera vez. Pero es el tamaño típico, muy pequeña. Pero quiero comenzar en Mateo 25. Porque Jesús habla de una de estas, una parábola, en el primer versículo de Mateo 25. Y vemos una imagen de una lámpara acá. Y vemos con los dedos, con la mano, es más o menos el mismo tamaño que esta. Es típico. Jesús dijo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas, 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Y el punto es ser preparado para el reino de Dios. Y sabemos que acerca del reino, de la llegada del Señor, y preparados, sí o no. Si no estamos preparados, es como alguien que va a una fiesta por toda la noche con una de estas sin más aceite. ¿Cuánto aceite hay acá? ¿Hay campo para cuánto? No mucho. Y muy poco. Y voy a estar en la fiesta toda la noche con esta cantidad de aceite. No estoy pensando. Es loco, es insensato, es necio. Por supuesto, necesitamos más. Y Jesús usó el tamaño pequeño para enfatizar que no tiene razón no estar preparado para el reino de Dios. Cuando sabemos del Señor, las palabras del Señor, y no estamos listos, entendemos el punto. Y cuando vemos una de estas, vemos esta historia con los mismos ojos como la audiencia original. Y es nuestra meta, ¿verdad? Restaurar el entendimiento de las Escrituras, los patrones originales, el entendimiento original. La arqueología es una herramienta buena para mejorar y restaurar nuestro entendimiento. Y es típico. Mira, hay otras versiones, pero todos más o menos el mismo tamaño. Y, no esto. Esto, sí. Y las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Y entendemos esta parábola, posiblemente con nuevos ojos, nueva perspectiva, porque la arqueología nos da ejemplos de esas lámparas. Y con esto podemos ver las Escrituras, podemos ver esta parábola como los judíos, como la audiencia original de Jesucristo. Y es un beneficio, ¿verdad? Esto no prueba la Biblia, pero entendemos la Biblia mejor. Y es un gran beneficio a nosotros. Y voy a ponerlas en la mesa después del servicio como anoche. Si ustedes quisieran verlas y estudiarlas. Y bien. Ok, vamos a hablar de la arqueología de Pablo. Pablo no construyó ningún edificio físico, ¿verdad? No era carpintero, no. Pero vamos a seguir en las pisadas del apóstol Pablo.
porque la Biblia tiene muchas descripciones de sus viajes en Hechos. Y hay mucha arqueología en los lugares que Pablo conocía, que él visitó. Y podemos ver lugares donde él conocía y a veces podemos conocer lugares donde algo específico pasó. Y vamos a ver. Ok, vamos al primer viaje de Pablo. En Hechos 13. Pablo está en Antioquía, en Siria, en los principios de Hechos 13. Y la Biblia dice que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Hay una lista de maestros, Bernabé y otros hombres, y el último hombre nombrado es Saúl de Tarso. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Chipre es la isla acá. Ellos en Antioquía navegaron en barco a la isla de Chipre. Y Bernabé era de Chipre, su tierra natal, su isla natal. Él conocía bien la isla. Tiene razón que ellos comenzaron allá, especialmente con Bernabé. Y la Biblia describe su tiempo en Chipre. Ellos entraron en la ciudad de Salamina y ellos cruzaron toda la isla y hasta la ciudad de Pafos. ¿Y cómo sabemos esto? Porque la Biblia dice esto en Hechos 13. Aquí vemos las ruinas de el puerto de Salamina, destruido por terremotos y el tiempo, las ruinas. Vemos las ruinas del puerto acá. Pablo vino a Chipre en su primer viaje acá. Pablo y Bernabé llegaron acá. Y la arqueología identifica el sitio y vemos las ruinas del puerto. Ok, tenemos la descripción acá. Continuando con el versículo 6. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, la ciudad al oeste, ellos encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente, el gobernador romano. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, otra versión de su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, la primera vez que tenemos el nombre Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó. ¿Y qué éxito? En el primer viaje misionero, ellos bautizan el procónsul romano de la isla de Chipre. Oh, ¡qué bueno! Después otros obstáculos y problemas, pero la primera visita muy exitoso. Y sabemos esta historia. Y esta historia pasó en la ciudad de Pafos, en el otro lado de la isla de Chipre. Y Sergio Paulo, el procónsul, lo encontramos en la arqueología. Tenemos una inscripción con su nombre. Acá, una inscripción en Roma. En Roma, encontramos su nombre en Roma. Una lista de hombres que manejaron el nivel del río que fluye en Roma. Y vemos acá en latín una lista de nombres y la inscripción muy dañada. Pero vemos acá Sergio Paulo, más cerca. Es el nombre de ese hombre, es el nombre del procónsul en Hechos 13.
podemos confirmar su vida, su existencia. Y era romano. Y tenemos su nombre en una lista en Roma, probablemente antes de su servicio en Chipre. Él pertenecía a una familia importante en Roma. Bueno, tenemos el nombre de alguien mencionado en la Biblia. Muy bueno. Después de Chipre, Pablo y Bernabé fueron a Turquía, al norte, y continuaron al centro, a medio de Turquía. Una ciudad se llamaba Antioquía también. Hay Antioquía en Siria, otro Antioquía en Pisidia. Ellos caminaron en esta carretera romana. Estamos siguiendo, caminando en las pisadas de Pablo y Bernabé. En esta carretera, y también esta, mejor preservada acá. Pablo y sus compañeros llegaron a Antioquía de Pisidia. Aquí, en los montes, en medio de Turquía, vemos los montes, las montañas con nieve. Antioquía de Pisidia. Probablemente aire fresco. Antioquía de Pisidia. Tenemos las ruinas. Era una ciudad importante en su tiempo. La ciudad no existe. Vemos unas ruinas donde quedaba la ciudad hace 2000 años. Pero acá, cuando él llegó, en Hechos 13, la Biblia continúa. Pablo y sus compañeros llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Hay una comunidad judía en esta ciudad, una sinagoga. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Son visitantes, antes del servicio. Bienvenidos. ¿De dónde son? Jerusalén. Jerusalén. Bien, ustedes de Jerusalén. Estudiante, Gamaliel. Gamaliel, el famoso, rabino famoso, era su profesor. Sí. ¿Quieres predicar esta mañana? Pablo recibe la invitación de decir algo. Y Pablo se levantó y habla de Jesús, del reino del Mesías. Bien, ¿dónde pasó esta historia? ¿Dónde predicó Pablo por primera vez en Antioquía? En la sinagoga, ¿verdad? En las ruinas vemos acá este edificio. No es sinagoga. Era una iglesia, un edificio para cristianos. Después de Pablo, la comunidad de cristianos que Pablo bautizó en esta visita, ellos continuaban en la ciudad y 2-3 siglos después de Pablo, la iglesia en Antioquía construyó esta iglesia, este edificio. Bien, vemos evidencia de los descendientes espirituales de Pablo. La iglesia que Pablo estableció, muchas generaciones después, la iglesia construyó este edificio. Lo que es interesante es, sí, tenemos una iglesia, pero hay algo más interesante. Cuando los arqueólogos excavaron las ruinas de este edificio, la iglesia, bajo de la iglesia, ellos descubrieron el fundamento de una sinagoga. ¿Por qué construyeron los cristianos la iglesia acá? Probablemente para marcar la visita de Pablo en la sinagoga que quedaba acá. Muchos años después del primer siglo, la sinagoga fue destruida por no sé por qué. Pero sobre la sinagoga del primer siglo, los cristianos, probablemente recordando, Pablo predicó por primera vez acá. Vamos a construir el nuevo edificio acá. Evidencia de la comunidad judía y probablemente el lugar, la ubicación del primer sermón de Pablo. En este lugar, en la sinagoga. La arqueología preserva
las memorias de la comunidad a veces. Podemos ver la memoria preservada en un lugar. Bien, después en su próximo viaje, el segundo viaje, Pablo visitó lugares en Turquía otra vez. Y después la Biblia dice que él recibió en una visión la llamada de ir a Macedonia. Bien, la Biblia dice que después de la visión, venga a Macedonia. Saliendo de la ciudad de Troas, Lucas escribe, está con Pablo, Lucas dice, navegamos con rumbo directo a Samotracia, acá la isla, y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos. Vemos el mapa, esta parte del viaje de Pablo. Que Pablo llegó por barco en Neápolis, una ciudad en la costa. Tiene un puerto. Y de Neápolis caminó a Filipos. Sí, Neápolis, el puerto donde Pablo llegó. La ciudad quedaba en esta colina. La colina, los edificios son modernos, pero la vista es más o menos igual. Pablo entró por barca en este puerto y vio la ciudad en la colina y edificios similares. Tenemos la perspectiva de Pablo cuando llegó a Neápolis. Y después él caminó por esta carretera directo a Filipos. Y, sí, esta carretera. Tomé esta foto hace 3 semanas, más o menos. A la ciudad de Filipos. La ciudad no existe hoy, pero vemos los resultados de mucha arqueología. Los arqueólogos descubrieron el centro de la ciudad del primer siglo. Y la historia es de Pablo predicando en el mercado. El mercado, esta área. Pablo predicaba acá, en Hechos 16. También él fue arrestado en el mercado también. Y puesto en la cárcel. No sabemos el lugar, probablemente cerca del mercado. Hay un lugar acá, un lugar tradicional, no sabemos si es correcta. Pero este lugar es la ubicación de las historias de Pablo, mucha de la historia de Pablo en Filipos, en Hechos capítulo 16. Pero también Pablo no encontró sinagoga acá. Pero él fue al río, en los días de reposo, Pablo fue al río, al lado de la ciudad, y conocía a Lidia, y la bautizó. Y aquí tenemos el río donde Lidia y otras mujeres estaban cuando Pablo les conoció por primera vez. Y Pablo bautizó a Lidia, probablemente en este río, y en este lugar exacto no sabemos. Pero cerca de acá, Lidia fue bautizada. Y la iglesia establecido en Filipos. Después en el mercado, Pablo y Silas fueron arrestados y la Biblia dice, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. ¿Dónde se reunían las autoridades? Ellos se reunían a la plaza, el mercado, en esta área. Pablo conocía este lugar, predicando, y las autoridades se reunían en este edificio, boleterio, acá. Pablo y Silas, acá, confrontados por las autoridades de la ciudad. Y puestos en la cárcel, terremoto y el hombre carcelero después bautizado. Tenemos esta historia en Filipos. Y podemos conocer unos lugares mencionados en la Biblia, en Filipos. Es muy, muy bueno. Podemos estar en el mismo lugar donde estaba Pablo
en la historia que tenemos. Y confirma todo. Y esta calle es la carretera original. Pablo y Silas caminaban en esta carretera. Cuando llegaron a la ciudad y cuando salieron, ellos llegaron y salieron por esta carretera acá. Y como mis amigos en esta foto hicieron, podemos caminar en las pisadas, en las piedras, sobre las piedras, donde Pablo y Silas caminaban durante su visita. Bien, vamos a continuar. Atenas, una ciudad famosa, ¿no? El Partenón, Atenas. Sí, un templo magnífico, la arquitectura es increíble, y podemos hablar mucho de este edificio, pero no es el propósito del tiempo esta tarde. Pero, ¿qué pasó? Pablo llegó solo en Atenas, y esperando la llegada de Timoteo y otros, él caminaba por la ciudad, hablaba con la gente y con los filósofos, y aquí tenemos el mercado antiguo de Atenas. La Biblia dice que Pablo hablaba con otra gente en el mercado y vio un altar dedicado a un Dios no conocido. En el mercado no hemos encontrado el altar, pero hay mucha arqueología en el mercado. Hemos descubierto altares, estatuas de otros dioses, y estamos en la misma área. Este edificio es antiguo pero restaurado. Y hay una piedra acá atrás de ese árbol, un lugar famoso. Los que querían decir algo o enseñar algo o proclamar algo podían estar de pie sobre esta piedra y hablar o anunciar algo o enseñar algo, como una tradición en Atenas. Posiblemente Pablo visitó este mismo lugar. La Biblia no tiene este detalle, pero es posible. Pero, donde tenemos un sermón de Pablo en Atenas, al Areópago, donde se reunía este grupo de personas. Acá, en esta colina, se llama Mars Hill. No sé la traducción. ¿Sabe alguien? Mars Hill, el lugar del Areópago. Sabemos la historia que Pablo habló con los hombres de Atenas sobre esta roca. Tenía estructuras en los tiempos antiguos. Acá, Pablo predicó el sermón en Hechos 17, acá, esa piedra. Y es posible conocer la piedra. Y la Biblia dice en Hechos 17, Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, sobre esta roca, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Vi el altar al Dios no conocido, etc. Quiero proclamar el Dios que ustedes no conocen todavía. Y tenemos su sermón. Predicaba acá y vemos la colina, el Acrópolis con el Partenón en la vista de Pablo. Él en este sermón menciona que Dios no habita en templos hechos con las manos de los hombres. Y posiblemente cuando él decía estas palabras, podemos imaginar Pablo mirando a esos templos sobre la Acrópolis. Dios no habita en templos hechos con las manos como estas. Vemos el contexto del sermón de Pablo en Hechos 17, en Atenas. Lugares reales, y podemos conocer esos mismos lugares y leer la Biblia. Ok, bien, vamos a Corinto. A ciudad de Corinto. Corinto tenía una acrópolis
Este monte es el Acrópolis de Corinto. No es tan famoso como la Acrópolis de Atenas. Y no hay nada, hay ruinas, pero la preservación es mala. No podemos identificar los edificios sobre el Acrópolis en Corinto. Pero la ciudad, bajo del Acrópolis, hay muchas ruinas, no vemos todo en esta foto. Hay muchas y podemos identificar muchos lugares en la ciudad antigua. Por ejemplo, ese templo con las columnas, el templo de Apolos, construido en el V siglo antes de Jesucristo. Cuando Pablo llegó en Corinto, él vio este templo. Este templo existía en el tiempo de Pablo. Sus ojos vieron esas columnas durante su tiempo en Corinto. Bien, acá otra perspectiva. Y esta mujer hermosa, que yo posiblemente la conozco. Sí, al lado del templo de Apolo, un templo visto por Pablo. Bien, una foto mejora de las ruinas de Corinto. Y esta calle es una calle principal. Cuando Pablo entró en la ciudad, probablemente caminaba por esta calle. La entrada oficial está esos grados, la escalera acá. Y acá él está en la ciudad. Pero esta área tenía muchas tiendas. Y podemos imaginar a Pablo caminando sobre esta calle con tiendas vendiendo muchas cosas como una ciudad, ¿verdad? Y la vista del Acrópolis sobre la ciudad bajo del Acrópolis. Aquí esta área identificada como el mercado de carnes, donde vendieron las carnes. Y Pablo menciona este mercado en sus cartas. Porque acá, la iglesia en Corinto, mucha de la carne en este mercado había sido dedicado a un dios pagano. Los sacrificios, las ofrendas paganas, mucha de la carne, los sacerdotes no podían comer toda la carne. Y mucha de la carne fue llevado al mercado y para que otros compren la carne. Y muchos creen, si compro carne dedicada a un Dios, estoy adorando ese Dios, la creencia. Y para los cristianos, un problema. No debemos adorar a dioses paganos. ¿Puedo comer esta carne? ¿O estoy participando en el paganismo si como esta carne? Y Pablo, su conclusión, los ídolos son nadas. Si su conciencia está buena con la carne, bien, la carne no es diferente. Pero si hay causa tropieza o problemas a otra persona en la conciencia, no lo haga. Pero este lugar era el mercado mencionado por Pablo en la carta asociada con ese problema. Con la carne dedicada a otros dioses. Hay una historia en capítulo 18 de Hechos. Después de mucho tiempo en Corinto, un nuevo procónsul vino a Corinto. Se llama Galión. Mira esta historia de Galión y Pablo. Es un poco chistoso, yo creo. Siendo Galión procónsul de Acaya, es nuevo procónsul. Los enemigos de Pablo, un nuevo gobernador. Posiblemente él quiere ser amigo con nosotros y tener una buena relación con su nueva ciudad. Vamos a traer a Pablo para expulsarlo o algo. Los judíos se levantaron a una contra Pablo, lo trajeron ante el tribunal. Y le dijeron a Galión, persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Y una acusación ante el tribunal para causar problemas para Pablo. Esta estructura era el tribunal.
identificado como el tribunal. Y Galión se sentaba acá, tenía un techo en el tiempo de Pablo, un techo, pero el procónsul se sentaba acá y Pablo y los judíos acá, delante del tribunal, y podemos ver la conversación, las palabras en la Biblia dichas acá, en esta área. Y vemos el Acrópolis mirando a todo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Cuando Pablo iba a hablar en su defensa, Galión dijo a los judíos, si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, judíos, yo les toleraría, como sería razonable. Pero, si son cuestiones de palabras y nombres y de su propia ley, allá ustedes, yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal, los judíos, echados del tribunal. Pablo, por fin, recibe un buen resultado de un juez de la ciudad. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, probablemente un líder en este problema, y lo golpeaban frente al tribunal, pero Galión no hacía caso de nada de esto. Los enemigos de Pablo por fin sufren, y Pablo libre, por fin. Normalmente Pablo sufre y los enemigos, otra vez. Pero todo esto pasó delante del tribunal acá. Sóstenes golpeado probablemente en esta área. Y Galión, no veo nada. Vemos la historia en Hechos 18, en el lugar de la historia. Es muy bueno. Y también Galión, el procónsul, lo encontramos en la arqueología también. Esta inscripción en Grecia, en otro lugar, en Delphi, una ciudad famosa en los tiempos antiguos. En griego tenemos el nombre Galión. Es una dedicación de un edificio nuevo. Y tiene una fecha cuando Galión llegó para ser el nuevo procónsul. Y la historia que tenemos con Pablo, unos meses después de la llegada de Galión. Esta inscripción nos ayuda a fechar este viaje de Pablo. En los años 54-55 después de Cristo. Con esta inscripción y esta fecha podemos saber las fechas de otros eventos en Hechos. Esta inscripción confirma la existencia de Galión, el procónsul. También de esta inscripción tenemos una fecha para su tiempo en Corinto. Y podemos fechar eventos en la vida de Pablo, en el libro de Hechos, gracias a este descubrimiento. Muy bien, gracias. Cuando leemos en los diccionarios, Pablo hizo esto en este año, probablemente sabemos la fecha gracias a esta inscripción. Bueno, Galión. Y aquí, esta mujer hermosa en el lugar de Pablo, en el lugar de Sóstenes, frente del tribunal. Ok. Bien, también en Corinto, en otro lugar, hay una inscripción al lado del teatro antiguo. Y dañado un poquito, pero la inscripción en latín dice: Erastus hizo este pavimento para agradecer a la ciudad por su oficina. Un hombre, Erasto, pagó el pavimento al lado del teatro porque en una elección, él ganó la elección. Gracias por mi puesto en la ciudad, oficial de la ciudad. Y voy a pagar este pavimento para gratitud de la oportunidad de servirles. Y Pablo menciona un hombre en Corinto con el mismo nombre que era oficial de la ciudad y también era cristiano. En Romanos 16, versículo 23, Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda.
Probablemente el mismo hombre que pagó esta inscripción y puso esta inscripción al lado del teatro. Interesante. Erasto, tenemos su nombre en la Biblia, también aquí en Corinto, en la arqueología. Y podemos visitar esa inscripción y tocarla. Y un hermano en la fe que tenemos en la arqueología. Bien, vamos a la ciudad de Éfeso, una ciudad en la costa de Turquía, hoy en día Turquía. Pero Pablo estuvo acá por 3 años más o menos y tenemos una historia interesante en el capítulo 19 en Éfeso. Vemos esta calle. Cuando Pablo llegó por barco, él entró en la ciudad por esta calle. Es la calle entre el puerto y la ciudad. Pablo caminaba sobre esta calle. Cuando él llegó, también cuando él salió por barco a otros lugares. Esta calle, en las pisadas de Pablo. También vemos en los lados columnas y la calle tenía tiendas. Pero mira, en el lado de este monte, vemos un teatro antiguo. Poquito grande. En los tiempos de Pablo, tenía más asientos sobre estas. Campo por más que 25,000 personas. Grande. Sí. Y hay una historia en este teatro. Es el mismo lugar. Después de mucho tiempo y muchos bautismos, unos hombres que hicieron los templos de plata muy pequeños como para los turistas. Cuando vamos a París, ¿qué compra todo el mundo en la ciudad de París? Torre Eiffel, para poner en una mesita en la casa o algo. Para poner en el celular una imagen del Torre Eiffel. Sí. En Éfeso tenía un templo muy grande, una de las maravillas del mundo antiguo, con las pirámides, el templo a Artemis. Artemis, una diosa griega. En latín, Diana. Y Diana es el nombre romano de la diosa griega Artemis. Su templo era increíble, una maravilla del mundo antiguo, famoso. Y todo el mundo, todos los que vinieron, que visitaron a Éfeso, compraron un modelo de este templo. Y hay mucho negocio. Los que hacen estos templos, los turistas. Pablo y su obra con el Evangelio, menos personas están comprando los templitos. Y afecta el dinero. ¿Qué pasó? Ellos deciden hacer algo contra Pablo. Ellos, enojados, gritan contra Pablo, gritan para Artemis, grande es Artemis de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, en versículo 29. Y aún se precipitaron en el teatro. Así que unos gritaban una cosa, otros otra, porque había confusión en la asamblea, en el teatro. La mayoría no sabía por qué razón se habían reunido, pero leemos después de más tiempo, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas, grande es Artemis de los Efesios, 2 horas gritando en el teatro. Un momento peligroso. Pablo quería hablar a la multitud y sus amigos, no. Pero por fin un oficial de la ciudad habló a la multitud y tienen que parar. Los hermanos no les gusta problemas como esto. Pero esta historia pasó acá. Miles de personas por 2 horas gritando, grandes Artemis de los Efesios. Acá, en estos asientos, en este lugar. ¿Podemos imaginar el evento? Podemos imaginar miles de personas de pie, gritando juntos, la tensión, la ciudad. Acá,
en este lugar. Y podemos, nosotros cristianos podemos estar de pie en el mismo lugar. Grande es Artemis de los Efesios. ¿En serio? ¿Quién ganó? El templo de Artemis hoy en día. No tan grande, ¿verdad? Una columna. Hace 2000 años, un bosque de columnas de mármol. Hoy, una reconstruida por piedras caídas. Hace muchos años, una maravilla en el mundo como las pirámides. Hoy, nada. No tan grande es Artemis de los Efesios, pero podemos estar de pie en esos lugares que iluminan la Biblia. Por fin vamos a concluir nuestro viaje esta noche en la ciudad de Cesarea. Fuimos a Cesarea hace unas noches, pero posiblemente un domingo fuimos a Cesarea. Pablo estaba en la prisión, la cárcel acá en Cesarea por mucho tiempo, esperando su caso. Y un nuevo gobernador, Festo, vino y habló con Pablo y él esperaba dinero. Pero Pablo, por fin, Festo habló, posiblemente debemos enviarte a Jerusalén a los jueces en Jerusalén. Y Pablo, no quiero porque en Jerusalén van a matarme. Él es ciudadano romano. En esta sala, donde el gobernador se sentaba en su corte como juez, Pablo dijo las palabras, apelo a César en Roma. Y en esa sala, él dio estas palabras, él habló estas palabras, y después él fue en su cuarto viaje, que leemos en el libro de Hechos. Y en este lugar, los cristianos, nosotros podemos estar de pie en la misma sala donde Pablo habló palabras que tenemos en la Biblia. Es un sentimiento muy, muy bueno. Y con esto vamos a concluir el viaje esta noche. Pero mi deseo es que esta visita nos anima. Y porque cuando leemos de los viajes de Pablo, los peligros, las pruebas, muestra su confianza en la esperanza que tenemos en Jesús. ¿Tenemos nosotros la misma confianza? Si usted es cristiano, ¿qué confianza tiene en cosas que perezcan? Siempre vamos a perecer. En el mundo, en las cosas que con suficiente tiempo se convierten en ruinas, como los teatros, los templos, las calles, ruinas. ¿Dónde queda su confianza? ¿En las cosas que van a ser destruidas o las cosas eternas? El ejemplo de Pablo nos anima a poner la fe, la confianza, la fe en Cristo Jesús y en la esperanza que tenemos. Y si usted necesita ser bautizado, ser siervo de Jesucristo, hágalo esta noche. Vamos a estar de pie y cantar juntos. Gracias.